mis queridas y queridos oyentes, empezamos este capítulo con saluditos especiales para las personas que me han dejado comentarios y para los nuevos suscriptores al canal. Empezamos con saludos para Ana María Pérez Sánchez, para Noemí Herrera Márquez, también para, déjenme checo, Daisy Linche, bienvenida Nena Padilla, Andrea Jojoa, gracias por tu comentario. También gracias por su comentario a Lila Urriola. También a Carla Victoria Morín Durán. Bienvenida Yazael Reyes al canal. También saludos para Carlos Alcalte. O bueno, aquí dejo a nombre de Carlos Alcalte o en su cuenta un saludo para María de Jesús Valadez, que me mandó un mensaje muy bonito. Gracias Noemí Herrera Márquez, no sé si ya la había mencionado. Y nuevamente Hazael R. ¿Quién más? Tengo aquí nueva suscriptora Stephanie BR. Bienvenida al canal. Hazael, que estuvo buscando toda la saga de los libros de El Gremio de los Cazadores. Ya los tengo listísimos. Pues nada más que terminemos con Ángel Caído, vamos a seguir, perdón, con El Beso del Arcángel, vamos a seguir con La Dama del Arcángel, La Espada del Arcángel y así todos los demás que sigan. Gracias a su comentario a Colette Coco y también por tu suscripción, bienvenida al canal. Y un último saludito, pero no menos importante, a Rocío García Castro, que es una suscriptora de este canal que siempre está al pendiente, mandarme saluditos y todo. A veces nos echamos la platicada por el Facebook, y me da mucho gusto saber que estás bien, Rocío. Te mando saludos, espero que te recuperes súper pronto, que sigas disfrutando de los audiolibros y pues saludos a todos, que sigan disfrutando y vamos a empezar con este capítulo. El beso del arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 10. Rafael aterrizó en la terraza de la base que Elijah poseía en el refugio. Sabía que a Elena le había encantado conocer a Hannah, pero aún era una inmortal recién nacida y jamás le confiaría su vida a sus compañeros arcángeles o ángeles, con sus constantes cambios de humor. Además, no era casualidad que tanto Elijah como Micaela hubieran elegido ese momento para acudir al refugio. El aroma de los magnolias procedía de la llegada de Hannah al balcón. Rafael extendió ambas manos. Ha pasado mucho tiempo. Tomó las manos que le ofrecía y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Unas 5 décadas. Hannah apenas abandonaba su hogar en Sudamérica. ¿Estás bien? El arcángel asintió con la cabeza. Su piel color ébano resplandecía bajo el sol de la tarde, y su cabello era una masa de rizos negros mateada de fuego que atrapaba la luz. He venido a conocer a tu cazadora. Me sorprendes, Hannah. Soltó sus manos cuando ella se volvió para acompañarlo al interior. El arcángel se echó a reír y su risa fue un sonido cálido y agradable. Tengo mis defectos, y la oscuridad es uno de ellos. Elena se sentía halagada al saber que ha conseguido arrancarte de tu hogar. Hannah se dirigió a una pequeña y hermosa mesa tallada como para coger una botella del más delicado cristal. ¿Vino? Te lo agradezco. Rafael echó un vistazo a la estancia y descubrió el toque artístico de Hannah en cada uno de los cuadros y los muebles. ¿Viajas mucho más de lo que la gente hace? Una pequeña sonrisa íntima. Él y ya vendrá pronto. No hace mucho que llegamos. Gracias. Rafael cogió el líquido dorado que le ofrecían, aunque su brillo le recordó otra época, otro lugar. Una cazadora moribunda con el cuello casi blanco entre sus brazos y un corazón que creía muerto rompiéndose a causa de la angustia. ¿Qué tal sabe?, preguntó Hannah. Rafael hizo un gesto negativo con la cabeza. La ambrosía. Ese momento era indescriptible y muy íntimo. Tras un instante, Hannah inclinó la cabeza en silencio. Me alegro por ti, Rafael. Él enfrentó su mirada a la espera. Siempre te he considerado un amigo, añadió ella con una voz baja. Sé que si los otros decidieran atacar a Elijah por la espalda, no te unirías a ellos. ¿De dónde procede semejante certeza? Del corazón, por supuesto.
Ella aparecía en ese instante con el cabello húmedo. Rafael, ¿no has traído a tu Elena contigo? ¿Mi Elena? Rafael se preguntó qué pensaría su cazadora de la forma en la que los demás arcángeles hablaban de ella. No esta vez. Quizá algún día pudiera confiar en ella, pero ese día no había llegado aún. Vamos, dijo Hannah, sentémonos. Se volvió hacia Elijah y Rafael supo que había intercambiado cierta información, ya que los labios de ella se curvaron antes de que tomara asiento. Bueno, dijo Elijah mientras su compañera le servía vino con una pose que hablaba de madurez y elegancia. He oído que Micaela no ha honrado con su presencia. Parece que el refugio resulta de su agrado estos días. Una pequeña sonrisa apareció en la boca del otro arcángel. ¿Te ha hablado Hannah de su último cuadro? Es extraordinario. Acaba de llegar, protestó esta. No obstante, debo decir que casi se pintó solo. La media hora siguiente transcurrió en medio de una conversación fácil y aunque Rafael había imaginado el ritmo que tendría el encuentro, empezó a sentirse impaciente. No estaba familiarizado con ese sentimiento. Después de vivir tanto, manejaba muy abierta el arte de la paciencia. Sin embargo, todo había cambiado desde que conoció a la cazadora. Al final, salió al balcón con Elijah mientras Hannah se excusaba con discreción. ¿Le has contado todo?, preguntó Rafael. ¿Qué pregunta tan personal? Tú no sueles hacer eso. Elena me ha preguntado sobre las relaciones angelicales y he descubierto que sé muy poco sobre ellas. Elijah bajó la vista hacia el río que circulaba mucho más abajo, retorciéndose entre grietas que se habían hecho cada vez más profundas con el paso de los siglos. Hannah sabe todo lo que yo sé, respondió al final. En ese caso, ¿por qué no se queda con nosotros? Lo sabe porque es mi compañera. No siento el menor deseo de verse atrapada en las maquinaciones de la cátedra. Una pausa. Tú no lo entiendes porque tu cazadora siempre ha estado relacionada con los asuntos de la cátedra. ¿Cómo es posible que alguien con el poder de Hannah, y debo admitir que está mucho más fuerte que la última vez que la vi, se contente con permanecer en las sombras? A Hannah no le gusta la política. Elijah se volvió para mirar a Rafael. Su mandíbula parecía hecha de granito. Y tampoco que otro arcángel se atreva a utilizar mi nombre. Eso pone de manifiesto una arrogancia que lo llevará a cometer un error, replicó Rafael, mientras recordaba que Elena le había dicho algo parecido en aquellos tensos momentos en los que los abrazaba con fuerza, como si quisiera impedir físicamente que cayera al abismo. Busca la gloria, y para eso es necesario ser conocido. Comprendo tu furia, Rafael. La ira del propio Elijah se manifestaba en forma de una violencia ráfaga de calor. Pero no podemos permitir que esto nos aparte del verdadero problema. ¿Te has enterado de algo? Lo percibía en los ojos del otro arcángel, en su voz. Elijah asintió. Corren rumores de que Li Yuan planea mostrar abiertamente a sus renacidos en el baile. Rafael ya lo había supuesto. El último informe de Jason, entregado después de que los renacidos de Li Yuan lo acorralaran, lo bastante como para arrancarle parte de la cara. Hablaba de un ejército cada vez más numeroso formado por muertos a los que les habían devuelto la vida. Debemos prepararnos para las consecuencias que tendrán que la gente se entere que hasta qué extremo ha evolucionado el Yuan. El mundo se estremecerá, susurró Elijah, en la oscuridad del atardecer, y todos nos temerán aún más. Eso no tiene por qué ser una desventaja. El miedo impedía que los mortales tomaran decisiones estúpidas, que olvidaran que un inmortal siempre resultaba vencedor en una batalla. El rostro de Elijah mostraba un perfil de lo más aristocrático contra el resplandor anaranjado de la puesta del sol, y su cabello dorado parecía estar en llamas. ¿Crees que eso es aplicable en este caso? Los mortales son impredecibles. Podrían calificar de monstruo a Li Yuan o a considerarla una diosa. Elijah echó un vistazo por encima del hombro cuando Hannah salió del balcón para preguntarle si querían más vino. ¿Rafael? Rafael hizo un gesto negativo con la cabeza. Muchas gracias, Hannah. Es un placer. ¿Ver en qué se está convirtiendo Li Yuan?, dijo Elijah, una vez que su compañera se marchó, así que una parte de mí tema lo que nos espera al final. Sabes tan bien como yo que nuestras habilidades están vinculadas a lo que somos.
Rafael aún no entendía su nuevo e inesperado talento. ¿De dónde había salido? ¿De qué semilla o acto? Tú nunca te habrías apoderado del progenitor de todas las familias de un pueblo, solo para demostrar su poder. Elijah se quedó visiblemente desconcertado. No sabía que Li Yuan haría eso. Ya era anciana cuando yo nací, incluso cuando naciste tú, y eso que Elijah era unos 3000 años mayor que Rafael. Ha hecho muchas cosas que han quedado enterradas en los anales del tiempo. En ese caso, ¿cómo te has enterado? Rafael se limitó a mirar a los ojos al otro arcángel. Después de un rato, Elijah hizo un gesto de asentimiento. Eso dice poco a favor de nuestra inteligencia. ¿Qué hizo con los niños que arrebató? Al parecer algunos se convirtieron en sus mascotas mortales y siguieron con vida hasta que dejaron de retenerla. A los demás se les entregó a sus vampiros como fuente de alimento. Eso, dijo Elijah, no puedo creerlo. Su rostro estaba cargado de repugnancia. Los niños no pueden tocarse. Es neutral ley más sagrada. Los nacimientos angelicales eran raros, muy raros. Todos los niños eran considerados un regalo, pero algunos de los nuestros creen que solo importan los niños ángeles. La piel del rostro de Elijah se tensó sobre sus pómulos. ¿Tú lo crees? No. Una pausa de serenidad brutal. Aunque he amenazado a varios niños mortales como forma de controlar a sus padres. Sin embargo, sin importar cuáles fueron las transgresiones de los padres, ni una sola vez había tocado a sus hijos. Pues yo hice lo mismo durante la primera mitad de mi existencia, admitió Elijah, hasta que comprendí que la amenaza está a un solo paso del acto en sí. Así es. Un año antes, mientras se encontraba en un periodo silente, un estado inmune sin emociones originado por uno de los usos específicos de su poder, la oscuridad presente en Rafael había pensado que la vida de un niño tenía muy poco valor. Eso era una mancha en su alma, un crimen para el que nunca buscará perdón, porque era imperdonable. Sin embargo, nunca había entregado la vida de un niño como recompensa. El que descubrió la atrocidad cometida por Li Yuan dijo, preguntándose una vez más qué habría sido de él sin Helena, presenció cosas que aplastarían todas las dudas posibles. Rafael recordó que lo habían contado su jefe de espionaje. Vio los cadáveres. En aquel momento la voz de Jason estuvo a punto de romperse y un tatuaje tribal negro empezó a descarnarse con fuerza sobre esa piel. Por lo general, tenía un saludable tono marrón. Cositas diminutas y arrugadas los conserva como recuerdo. ¿Cómo es posible que se hayan conservado? Después de que los vampiros consumieran su sangre y lo mataran, ella hizo que los momificaran. Los ojos oscuros de Jason se clavaron en su rostro. ¿Hay bebés en esa sala, Sire? Incluso en ese instante, Rafael no podía pensar en ese asunto sin sentir una profunda aversión. Había cosas que no se hacían. Si Uram siguiera con vida, dijo, hablando del arcángel a quien había matado la noche en que saboreó la ambrosía, la noche en la que hizo que una mortal pasara a ser uno de los suyos, habría seguido a buen seguro el camino de la evolución de Li Yuan. Asesinó a toda una ciudad, incluso a los niños que dormían en sus cunas, por ofender a uno de sus vampiros. El ángel que intentó destrozar a Noel. La furia de Elijah era afilada como una millar de hojas de acero. Todavía seguía ese camino. No necesitamos a otro de esos en la cátedra. No, porque una vez que un ángel ocupara esa posición, la cátedra no intervendría. No mientras el ángel en cuestión limitara sus atrocidades a propósito y sobre territorio y no causara problemas a escala global. Ningún arcángel toleraría interferencias dentro de esa esfera de poder. ¿Has visto alguna de las niñas de Sheriff Nunn se lleva a la cama? Son demasiado jóvenes. Había sido Venom quien le había proporcionado esa información. El vampiro, cuya piel hablaba de sus orígenes del sur del subcontinente indio, se había adentrado sin problemas en el calor desértico del territorio de Sheriff Nunn. Pero consigue que las cosas no salgan de su territorio. Sheriff Nunn ponía mucho cuidado a no tomar a ninguna menor de 15 años, y se acusaba diciendo que había crecido en una época en la que las quinceañeras eran consideradas lo bastante adultas para el matrimonio.
No obstante, las niñas a las que elegía siempre eran las que parecían mucho más jóvenes de su edad cronológica. Había bastantes inmortales y también muchos mortales que se confabulaban con Charisnon para que las perversiones del arcángel no salieran a la luz. Elijah miró a Rafael. Titus dice que Charisnon abusó de una niña que vivía a su lado de la frontera. He investigado esa situación y parece que acabará en una guerra fronteriza. Puede que Titus tenga tus defectos, pero en esto estoy de acuerdo con él. Si Charisnon rompe los límites territoriales, debe pagarlo. No daré cuenta de sus crímenes en ningún otro lugar. Rafael estaba de acuerdo, pero ni siquiera Charisnon, con todas sus depresiones de costumbres, era la amenaza que se cernía sobre ellos de manera inexorable. No estoy seguro de que podamos detener a Li Yuan. No. La boca de Elijah se transformó en una línea muy fina. Creo que no podríamos acabar con su vida ni siquiera aunando nuestras fuerzas. Respiró hondo. Pero no estamos adelantando a los acontecimientos. Quizás se contente con jugar con sus renacidos en el interior de su corte. Quizá. Y quizá Li Yuan decidiera darle rienda suelta a sus ejercicios, convertirse en la encarnación literal de la semidiosa que ya era en una patria. No obstante, esa diosa solo traía muerte, y sus renacidos se darían en un festín con la carne de los vivos mientras ella lo contemplaba todo con una sonrisa indulgente. Era inevitable, pensó Elena más tarde, que soñara esa noche. Podía sentir que el pasado la empujaba con las manos cubiertas de sangre. Luchó, pataleó, pero aún así la arrastraron por ese oscuro pasillo, por el sendero que su padre había construido piedra a piedra aquel calinoso verano. Hacía el resplandecimiento cocina blanca que en su madre mantenía inmaculada. Marguerite estaba a punto de la encimera. «Bebé, ¿por qué te quedas ahí de pie? Ven, te preparé una taza de chocolate». Elena notó que le temblaban los labios, que se le temblaban las rodillas. «Mamá, por supuesto, ¿quién iba a ser si no?» Una risotada familiar generosa. «Cierra la puerta antes de que el frío entre en casa». Le resultó imposible no echar la mano hacia atrás, no cerrar la puerta. Se sorprendió al ver que su mano era la de una niña, una mano pequeña, marcada con los cortes y arañazos propios de una cría que prefería subirse a los árboles que jugar con las muñecas. Se dio la vuelta aterrada por la posibilidad de que aquel milagro se desvaneciera, por la posibilidad de encontrarse al monstruo devolviéndole la mirada. Sin embargo, solo encontró el rostro de Marguerite. Su madre la miraba con una expresión interrogante cuando se arrodilló a su lado. «¿Por qué estás triste, Asusti?» Unos dedos largos y hábiles colocaron los mechones de cabello en Elena, por detrás de sus orejas. Marguerite solo conocía unas cuantas palabras del árabe marroquí, unos cuantos recuerdos de la madre a la que había perdido en su infancia. El sonido de uno de esos preciosos recuerdos fue lo que hizo que Elena empezara a creer. «Te he echado muchísimo de menos, mamá». Unas manos la acariciaron la espalda, la abrazaron con fuerza hasta que las lágrimas se agotaron y Elena pudo dar un pequeño paso atrás para contemplar ese adorable rostro. Era Marguerite, quien parecía triste en esos momentos, ya que sus ojos plateados estaban llenos de pesar. «Lo siento, bebé, lo siento mucho». El ceño empezó a romperse y desvanecerse. «Mamá, no, tú siempre has sido la más fuerte». Un beso en la frente. Desearía poder salvarte de lo que está por llegar. Elena contempló la estancia con expresión frenética. Cuanto el lugar comenzó a desmoronarse y parecieron regueros de sangre en las paredes. «Tenemos que salir». Agarró la mano de su madre e intentó obligarla a atravesar la puerta. Sin embargo, Marguerite no estaba dispuesta a acompañarla. Su rostro estaba cargado de advertencias cuando la sangre empezó a alcanzar los pies desnudos. «Tienes que estar preparada, Ellie. Esto no ha acabado». «Sal de aquí, mamá. Sal de una vez». «Hey, Sherry, sabes muy bien que jamás saldré de esta habitación». Rafael acunó a su cazadora mientras ella lloraba contra su pecho. La vulnerabilidad de Elena era como una puñalada en su corazón. No tenía palabras con las que aplacar su desconsuelo, pero murmuró su nombre hasta que ella empezó a verlo, hasta que empezó a reconocerlo. «Bésame, arcángel», un susurro desgarrador. «Como desees, cazadora del gremio».
Hundió la mano en su cabello, apretó la boca contra sus labios y se apoderó de ella. Todavía no estaba lo bastante recuperada como para soportar las salvajes profundidades de esa pasión, pero podía proporcionarle el alivio que buscaba, aunque el control que eso requería implicaba una violencia intensificamente la agonía sexual que amenazaba ya con volverlo loco. No le haría daño, no tomaría lo que ella estaba dispuesta a entregarle. Cambió de posición en la cama y apretó su cuerpo contra él de Helena para que ella pudiera sentir la magnitud de su deseo. Las pesadillas no tienen poder sobre ti, Helena. Ahora eres mía. Los ojos de mercurio líquido que se clavaron en él estaban cargados de turbulentas emociones. En ese caso, tómame. ¿Puedo excitarte nada más? Y lo hizo. La llevó a un punto febril con sus besos, con sus dedos, con la implacable demanda de sus necesidades, y solo para hacer desaparecer las pesadillas. Cuando percibió que los dedos de la humedad del interior del cuerpo de Helena, cuando vio que su piel estaba cubierta de sudor y que sus ojos parecían vidriosos a causa de la excitación, la empujó hacia el orgasmo. «Rafael». Su espalda se puso rígida, cuando el placer la atravesó en una marea sobrecogedora. Era un placer mucho más intenso por el hecho de haber sido negado durante tanto tiempo. Rafael sintió que su propia piel comenzaba a resplandecer a causa del poder contenido. Su erección palpitaba. Se moría por hundir en el interior de Helena hasta que ella fuera lo único en el universo. Apretó los dientes y enterró la cara en los cuellos mientras luchaba por recuperar el control. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que la descarga brutal de satisfacción le había dejado inconsciente. Hasta aquí el capítulo 10 de El beso del arcángel. Gracias por escucharme.